¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Una buena noche, además, después del reciente triunfo de Chile por 2-0 en clasificatoria frente a Perú en el Estadio Monumental. Así que una noche feliz. Y una noche que están pasando muchas cosas. En el Consejo Constitucional se está votando hasta total despacho, porque es el plazo que vence hoy, las enmiendas o a ver si se van a poder hacer observaciones al Consejo de parte de los expertos. A todo vapor se está votando con mucha rapidez. Vamos a estar sobre ese tema. También nos convoca hoy lo que ha ocurrido en el Consejo Asesor en el Congreso para la ley corta de ISAPRES, porque interesa mucho ver qué es lo que va a pasar. Este es un insumo que no es vinculante y hay algunas críticas ya en el Congreso a lo que propusieron los expertos. Como puede ver, hay mucho tiempo, hay muchos temas y poco tiempo, así que nada que perder. Vamos a la mesa de conversación de inmediato. Estado Nacional. Y nos acompañan nuestros panelistas de esta noche, abogada constitucionalista, ex convencional Constanza Juve, militante y miembro de la mesa directiva de la UDI, te estaba escuchando recién. Constanza, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías, muchas gracias por la invitación. También ex convencional, militante del Partido Comunista, ex ministro, eso es lo que estaba buscando en mi cabeza. Ex ministro Marco Barraza, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Matías. Muy buenas Hola, noches. Constanza. Los invito a que se pueden escanear nuestro código QR ahí en la pantalla para quienes quieran, ahí está, para que quieran conectarse a nuestro podcast de Spotify. Pueden revisar este y los programas anteriores a la velocidad que usted quiera y en el momento que usted quiera revisar para no perderse ningún contenido. Y con la misma premura y rapidez, porque hay que abordar muchos temas esta noche, nos vamos a contactar en este momento con Juan Luis Castro, que es presidente de la Comisión de Salud del Senado. Senador Castro, muy buenas noches. ¿Está por ahí? Sí, aquí estamos, Matías. Encantado, gusto saludarte. Y también a los panelistas, Constanza y a Marco. Encantado. Un gusto. Queremos partir por una pregunta que da vuelta y me gustaría saber su respuesta, porque todos lo sitúan a usted en buena parte como uno de los gestores del acuerdo, de facilitadores de la negociación, de los expertos que vienen de distintos mundos, representan a distintos gobiernos, sensibilidades políticas, ideológicas. Y la pregunta es si a su juicio lo que propuso este Consejo Asesor o Comité de Asesores ¿es un perdonazo para las ISAPRES, como lo es para algunos? ¿Usted comparte ese juicio? Mire, yo creo que el comité de expertos primero hizo sentarse a la mesa a quienes no hablaban. Recordemos que entre el Ministerio de Salud y la ISAPRES estuvieron largos meses sin tener ninguna instancia de diálogo. Aquí se encontraron ellos, el Ejecutivo, con Hacienda, la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Salud, algunas universidades que participaron y la misma ISAPRES. Y ellos con libertad empezaron a definir y simular, y digo esa palabra porque son simulaciones de escenarios posibles para proponer a la Comisión de Salud que de aquí a 10 días más va a empezar a votar el proyecto de la llamada ley corta de ISAPRES. ¿Cuál es nuestro ánimo? Primero, entender la lógica de este informe, porque obviamente en el caso de la deuda partimos de una cifra de 1.400 millones y ha propuesto otra cifra bastante menor el comité de expertos. Y ya empezamos a digerir o intentar comprender, ¿verdad?, en la Comisión de Salud a partir de los criterios. ¿Qué está pasando ahí? Que ellos aplicaron dos criterios para filtrar la cifra original. Uno, que puede ser sensato y comprensible, que es, bueno, nadie en Chile puede pagar por un plan menos de la cotización legal del 7%. Claro. Y eso ocurría porque quedó casi un 30% aplicado al fallo, ¿verdad?, de la tabla de factores, por debajo de ese precio de plan. Y la ley establece que siempre se tiene que pagar a lo menos el 7%. Ese es un criterio que parece Senador, un razonable. segundito. Eso significa que los chilenos que aportan un 7% a su sistema de salud, pero tenían un programa o un plan que era más barato que eso, se le devolvía. Y eso ya no va a pasar. O sea, el 7% más No. indistintamente al valor de su programa. Es que una cosa es la devolución y otra cosa es el precio del plan, el precio futuro del plan. Aquí van a ocurrir para más de 600.000 jefes de hogar cotizantes que a abril del 2020
se les aplica retroactivamente una tabla de factores única, que es la que la Suprema dijo ahora, y no las 900 que existían en el sistema, una sola, se le aplica retroactivamente y aquellos que quedan por debajo de esa cifra tienen derecho a recibir un pasivo, ¿verdad?, que se les cobró de más, y a la vez van a tener una rebaja de precio. Pero el segundo factor que el comité propuso, y que es mucho más opinable y discutible, incluso jurídicamente, es lo que se denomina mutualización de riesgos, es decir, que entre los jóvenes y los más viejos, que entre los más sanos y los más enfermos, que entre los que tienen más carga y menos carga, debiera aplicarse una lógica al interior de ese sistema, en el cuadro, yo diría, de seguros privados, más que en la lógica de seguridad social. Ese es un elemento que, a juicio del comité de expertos, rebaja aún más la deuda y que nosotros tenemos dudas razonables que esperamos despejar el próximo martes, porque hemos invitado al ministro de Justicia, Luis Cordero, con un solo propósito, que él precise hasta dónde ese criterio que hace rebajar la deuda colisiona o no con el fallo de la Corte Suprema. Esto es muy importante, porque nada de lo que hagamos en el terreno legislativo puede apartarse del diseño del fallo que dice que a las personas en materia de tabla de factores y en materia de precio de la prima auge se les cobró de más en un momento determinado. Nosotros queremos obviamente que el sistema tenga subsistencia, no que quiebre, pero eso no es a cualquier precio. Eso es a lo que corresponde en justicia, finalmente, después de años en que mucha gente litigó en los tribunales, se le pueda resarcir efectivamente de los abusos que se cometieron en un sistema que es un poquito, yo diría, y más que un poquito abusivo, en las condiciones que hace la selección del riesgo. Fíjese, Matías, y los panelistas que están presentes, que Chile es el último país de la OECD, club al que pertenecemos ya hace algún tiempo, que tiene un impuesto al 7% obligatorio por ley para la cotización, pero que a la vez tiene en lo privado un sistema de aseguramiento donde se selecciona por riesgo. Es decir, en vez de tener una tarifa plana, que sería lo que correspondería, tiene una tarifa inflacionaria. Bueno, todo esto es lo que hizo crisis en los últimos años. Y por lo mismo es que nosotros nos vamos a dar, por lo menos la próxima semana, para definir exactamente cuáles son los criterios finales en que va a quedar esta deuda, este pasivo y cómo se va a pagar. Porque también aparece un tanto excesivo que se diga que serán 10 años para pagar. La ley misma, el proyecto, establece que al primer año de publicada la ley empiezan las devoluciones en materia de excedente. Excedente es una figura que existe, que significa que o usted tiene mejores planes o usted, si no lo acepta, tiene un dinero una vez al año que le pueden devolver. ¿Qué es lo razonable? Si yo tengo gente que me debe a mí, cualquier ciudadano dice yo quiero que me paguen lo antes posible, ¿verdad? Todo eso tiene que estar en función de las personas más que de la industria, porque la industria hoy día, y eso lo saben ellos y lo admiten, la industria tiene sus días contados, digámoslo con sinceridad, porque tiene que reconvertirse. No es que tenga que desaparecer el mundo de la atención privada en la medicina en Chile, va a seguir existiendo como existe desde la década del 50, pero la fórmula de ISAPRE asociada a un impuesto obligatorio del 7% es una fórmula que hoy día colisiona con todas las realidades del mundo. Y eso es lo que tiene que transformarse. Y por eso definimos un comité de reforma en una transición de aquí a 2 años, en donde las ISAPRE vayan terminando su situación de alguna manera de privilegio que han tenido hasta ahora y vayan convirtiéndose en seguros complementarios de segundo piso, como existen en muchos lugares del mundo, bajo pero una eso tarifa es una reforma, plana. es una reforma mucho más completa del sistema, no la ley corta de la cual hay que hacerse cargo del fallo. Esto, lo que está hablando usted ahora, es del ideal que usted plantea o que algún sector plantea hacia adelante, cómo debiera estar diseñado el sistema de salud. Constanza. Sí, no, yo primero, bueno, de las palabras del senador, creo que hay que rescatar la parte positiva de esto, que es tratar de buscar o aproximar ciertas posiciones de una situación que no solamente va a tener repercusiones para los afiliados de ISAPRE, sino que repercute en el sistema completo, ¿cierto? Finalmente en una lógica de sistema integrado donde los prestadores privados, no solamente los aseguradores privados que serían la ISAPRE, también se ven afectados por la situación en la cual estamos ahora. Por lo tanto, creo que esa parte es positiva. Ahora, me parece, eso sí, o quizás preguntarle al senador 2 cosas. Una, yo estoy de acuerdo con usted respecto del tema de que pueda existir un mínimo. Hace mucho rato que se viene discutiendo esto desde el gobierno de Sebastián Piñera, versión 1, versión 2, Bachelet 1, Bachelet 2, de una reforma en materia de salud y desde el fallo del Tribunal Constitucional.
que ese tema quedó desde el 2010, que estamos lo que estamos y finalmente el sistema hizo crisis, no solamente quizás por responsabilidad de ISAPRE, sino que más bien por la responsabilidad de los distintos poderes públicos, especialmente el Congreso y el Ejecutivo, que no le puso el cascabel al gato una vez que se eliminó parte de la tabla de factores del 38 ter de la ley de ISAPRE. Entonces, mi pregunta apunta quizás a dos cosas. La primera tiene que ver con el hecho de que entiendo que los expertos, particularmente del oficialismo, sector que quizás usted representa, están por eliminar el concepto de plan universal de salud de la propuesta de los consejeros constitucionales. Justamente, de hecho, entiendo que están las enmiendas votándose en ese sentido. Y lo segundo, ¿por qué interpreta el tema de la Suprema como una especie como de carta gante de lo que no puede pasar en la ley? Si finalmente, ¿por qué la Corte Suprema hace lo que hace? Que desde mi punto de vista creo que se va más allá de sus atribuciones y está ejerciendo un rol de política pública que no le corresponde a la Corte Suprema. Pero más allá de eso, finalmente la Corte Suprema hace lo que hace porque el Congreso y el Ejecutivo, los distintos gobiernos de distintos colores políticos, no lograron ponerse de acuerdo en esto que sí se están poniendo de acuerdo. Pero finalmente, ¿quién le corresponde diseñar la política pública? No es a la Corte Suprema, es al Congreso. Entonces, eso quizás me gustaría aclararlo un poco más. ¿Cómo no? Respecto al plan universal, yo no sé en el debate exactamente hoy día en el Consejo Constitucional en el detalle, pero le debo decir de que muchos de nosotros sentimos que es natural que se pueda definir no un plan básico que algunos han denominado en alguna época, sino un plan universal que sea, por ejemplo, la contención de lo que es la modalidad de libre elección, más la cobertura adicional de enfermedades catastróficas, más la ley Ricardo Soto, y todo lo que implique un amplio margen del plan GES. O sea, si nosotros le decimos a los chilenos el día de mañana, mire, si hay una garantía esencial que le debemos dar a los chilenos, debiera ser una suerte de plan universal que pueda ser manejado por el Estado y por los privados y sea exigible por las personas. El gran problema de hoy es que la gente no sabe a quién recurrir cuando no tiene acceso y nadie le puede garantizar. Lo único hoy día garantizable es el plan Auge, que tiene plazos máximos de garantía de tiempo y de financiamiento. A mí me parece que un plan universal es una idea que es perfectamente posible, pero no para la Constitución. Yo creo que la Constitución podría ir, son soberanos, yo ahí no me meto, pero si ellos establecen un criterio de libertad de elección o no, que es un debate que entiendo que está situado ahí en estos días, que me parece un debate interesante, pero que no resuelve el problema principal que hoy día tenemos, que es el acceso a la atención de salud, porque el 80% de la gente hoy día sigue estando en FONASA. Respecto a la Corte, hay un debate muy jurídico, que es si hasta dónde el artículo 3º del mundo civil permite o no que un fallo sea generalizable. Y eso ha sido mucha controversia que ha habido, y yo sé que es un tema opinable también, pero lo que no puedo yo permitir como presidente de la Comisión de Salud es que haya un escenario legislativo que transgreda los límites del fallo. Me gusta o no me gusta el fallo, pero los límites son definidos. Y en ese sentido, por ejemplo, el tema de la mutualización de riesgo que mencionaba antes es un tema que está en los bordes de eso, como se dice hoy día. Y eso tiene que ser meridianamente analizado, porque no le va a dar lo mismo a una persona que uno le diga, mire, usted va a tener derecho a una devolución de 1,5 millones de pesos, por ejemplo, en tanto tiempo, a que le digamos, mire, usted no va a tener derecho a una devolución. Y más que la devolución, a la gente, ¿qué es lo que más le importa? Que el día de mañana, si está en un ISAPRE y está cautivo porque tiene una enfermedad catastrófica, porque tiene cáncer, porque tiene que operarse, porque no puede moverse ni al FONASA ni a otro ISAPRE porque tiene preexistencia, le digamos, mire, se va a acabar la declaración de salud, que es la piedra angular de todo esto. Porque hoy día en Chile esa declaración de salud es la que hace seleccionar por riesgo a todas las personas. Ese punto me parece que es clave y que se pueda dilucidar en un minuto determinado. Senador Marco Barraza quiere... Sí, senador, yo concluyo de sus palabras que analiza con prudencia los criterios que estableció la comisión de expertos, particularmente la mutualización de riesgos en relación a la cuantificación de lo que se cobró abusivamente y que la Corte Suprema estableció como fallo judicial. La pregunta es, a mí en lo particular me genera mucha suspicacia y lisa y llanamente sospecha el que el regulador, que es la Superintendencia de Salud, haya cifrado en orden de 1.400, 1.500 millones de dólares la deuda, que es el cobro abusivo, indebido, y esta comisión de expertos lo haya cifrado en 410 millones de dólares.
¿O es la Superintendencia de Seguridad de Salud que tiene que dar explicaciones muy contundentes? ¿O es esta comisión? ¿No? ¿De peso? ¿De peso? De dólares. De dólares. ¿O es la comisión, el regulador, la Superintendencia de Salud la que tiene que dar explicaciones muy contundentes? ¿O es esta comisión? Pero la disparidad no hace sentido común desde el punto de vista del interés ciudadano. Además, daña la fe pública respecto de las instituciones. Entonces, usted hizo una referencia legitimadora respecto de la conformación del comité de expertos, donde estaban presentes las ISAPRE, que son los deudores. Entonces, ¿qué prevalece acá? ¿La Superintendencia de Salud o prevalece una comisión ad hoc? Mire, el órgano regulador es la Superintendencia de Salud. Ese es el regulador. Esta es una comisión que presenta propuestas en base a simulaciones, que son respetables, pero son simulaciones sobre la base de ciertos criterios que también pueden ser acogidos o no. Entonces yo quiero poner un poquito la pelota al piso en esto, porque aquí no hay palabras sagradas, ni nosotros vamos a estar tampoco en función de un perdonazo. Aquí se trata de que las cosas sean justas para las personas y que la industria se adapte a un escenario terminal, porque seamos sinceros, el modelo de ISAPRE viene en un agotamiento sistemático en el tiempo y tiene que transformarse en una modalidad nueva en la lógica de la seguridad social en nuestro país. Creo que en ese sentido, no solo doy esta opinión yo, la están dando todos los miembros de la Comisión de Salud. Y por lo mismo, termino con esto, decimos, no basta solo hacer una pequeña ley corta para arreglar una deuda o una devolución. Aquí se requiere vincularlo con escenarios nuevos, donde las personas tengan certeza, que las clínicas tengan certeza, que el FONASA tenga certeza, que la gente que está hoy día con una enfermedad grave tenga seguridad respecto de qué viene en un cambio en materia de salud, que el propio gobierno ha planteado que es un escenario que debe venir porque reforma a la salud debiera haber en nuestro país bajo determinadas modalidades. Ya hay inicio con la atención primaria universal, con un fondo universal de salud, esperamos muy pronto, pero es inevitable que esta oportunidad se transforme también en la posibilidad de hacer cambios reales en el modelo de salud chileno, donde hay una columna vertebral pública y hay una complementariedad privada que colabore, por ejemplo, en la lista de espera, que son un grave problema hoy día que afecta al sistema de salud público. Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud del Senado, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Que esté muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta pronto. Gusto saludarle. Marco, Constanza, vamos a hacer una pausa y volvemos y nos enfocamos en los temas de los cuales ustedes son más expertos, porque han participado de un proceso constituyente. Se está deliberando esta noche respecto a las observaciones en el comité de expertos. Vamos a ir hasta ese lugar, pero hacemos una pequeña pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime y les comentábamos que esta es la noche, respecto del Consejo, o sea, de los expertos, es la noche final donde hay que aprobar o no las observaciones que se le va a hacer para devolverlas al Consejo Constitucional. Nos vamos a ir ahí no todavía, vamos a ir pronto al Congreso, aquí en Santiago, donde se están debatiendo y donde se están votando ya muchísimas de las observaciones propuestas. Constanza, de lo que hasta ahora se ha ido votando, o más bien, vamos de general a particular, el ambiente en el cual se llega, porque vimos que hay un montón de observaciones que son espejo, y eso habla, según todo lo que uno puede reportar de un lado y de otro, habla de que nadie quiere demostrar ponerse de acuerdo, nadie quiere sacarse la foto con el otro, que es bien contrario a lo que pasó con los expertos en la primera fase, que se llegó a una unanimidad, a un acuerdo de todos los sectores. ¿Por qué pasa eso y cómo estás viendo tú el ambiente en el cual se está haciendo esta nueva Constitución? A mí no me llama la atención lo que está pasando ahora con los expertos. Yo creo que al final del día, la primera etapa era una etapa en la cual todavía tampoco se sabía muy bien cómo venía la mano con el Consejo Constitucional. Acordémonos que los expertos empezaron a funcionar en marzo, la elección asumieron los consejeros constitucionales en junio. Por lo tanto, era un ambiente distinto donde no se sabía cómo se iba a conformar finalmente el Consejo. Entonces, no me llama la atención que en esta otra etapa, donde también los expertos han estado trabajando con las respectivas bancadas que están asociadas también a sus respectivos colores políticos, probablemente tienen ahí, están unidos en la lógica
de las presentaciones y de las votaciones que va a haber en el Consejo Constitucional. No me parece mal. Sí me parece, eso sí, de que hay una permanente voluntad por parte de algunos expertos, más bien ligados a la centro-derecha, como de buscar votar como la izquierda, de tal manera de dar una señal a la izquierda en circunstancias que desde mi perspectiva creo que la izquierda no ha mostrado esa misma voluntad por otro lado. Pero creo que al final esto se va a terminar decidiendo en el Consejo Constitucional y no me parece, en términos generales, que las enmiendas busquen desnaturalizar tanto tampoco lo que fue aprobado por el Consejo. Marco, ¿qué te parece lo que se ha dado? O sea, yo creo que en general, si la imagen que proyecta el comité de expertos no es otra cosa que la condición pasmosa de ver que el proyecto original, el anteproyecto hecho por el comité de expertos, que se apegaba, en mi opinión, a una lógica habilitante en términos del Estado democrático y social de derecho, que cumplía con el estándar más bien fijado en los 12 principios que dan origen a esta segunda reforma constitucional y que consecutivamente habilita un proceso constituyente, se desdibujó drásticamente a partir de la acción de republicanos y el complemento de Chile Vamos. Chile Vamos al igual, ¿tú sientes que fue comparsa? Sí, yo siento que ha sido vagón de cola, no ha tenido el carácter o la solidez para frenar la condición integrista de republicanos. Una cosa es la retórica. Una cosa es decir que buscan acuerdos, pero otra cosa es ejercer esa presión que debiesen haber ejercido, si fueran consistentes, hacia republicanos. Creo que republicanos en los hechos lo que está haciendo es hacer prevalecer numéricamente sus creencias y su moral en el plano, digamos, de la convivencia y las normas constitucionales que lo consagran. Fíjate que la Comisión de Venecia no piensa como tú. Pero sí, es posible. La Comisión de Venecia es una comisión de expertos extranjeros que vienen a Chile. Pero además, creo que a propósito del debate sobre salud, nadie pone en discusión la existencia de salud privada y salud pública. La pregunta es si en un Estado democrático y social de derechos las ISAPRES cumplen con ese estándar. Yo no creo que así sea. Se rechazó la idea de solidaridad en el sistema de salud. Y compartir, digamos, solidariamente en materia de salud es un principio de seguridad social básico, que fue desechado por la mayoría de derecha. Y con eso no se está diciendo que no existan instituciones privadas. Prestadores. Pero un sistema es consagrar de manera doblada las ISAPRES con el daño que le han causado a la ciudadanía. Vamos un segundo, tú te das con ganas de responderle. Dame un segundito. Sí, sobre todo por harta inconsistencia que hay entre medio. Me parece increíble que el Partido Comunista ahora defienda a rajatabla los nombramientos a dedo de los expertos. Pero bueno, está bien. Yo creo que uno se va acomodando dependiendo de lo que le conviene. Y eso es algo normal en el Partido Comunista, ¿no? Nos vamos un segundito ahí al edificio del Congreso donde están sesionando los expertos. Josefa Budnik, buenas noches. Cuéntanos, porque la noche parece larga y se está votando muy, muy rápido. ¿Qué podemos recoger de ahí en este momento? Matías, entre 3 y 4 de la mañana dicen que podría terminar esta jornada, una jornada intensa que comenzó a las 11 de la mañana y que podría extenderse hasta la madrugada. La verdad es que durante el día fueron bastante lentas las votaciones, hartas suspensiones por distintos temas para intentar llegar a acuerdos, pero ahora ya van de manera un poco más ágil. Lo cierto es que ya se tocaron los temas más complejos, los nudos más importantes, como por ejemplo, claro, la libertad de elección en salud, en pensiones, también en educación, o el derecho a la vida, que sin duda ha sido uno de los nudos más importantes, no solo aquí en la comisión experta, sino que también en el Consejo Constitucional. Recordemos, eso sí, que la comisión experta está parada en un pie distinto ahora en esta segunda etapa en que tienen el protagonismo en este proceso constitucional, porque en un comienzo, cuando construyeron el anteproyecto, fue desde una hoja en blanco. Hubo hartos acuerdos transversales desde la oposición hasta el oficialismo. Luego esto ya pasó a manos del Consejo Constitucional y esos acuerdos transversales quedaron un poco en el olvido, porque fueron mínimos temas los que lograron llegar a acuerdos, temas que los mismos comisionados expertos dicen que fueron más técnicos, más cosméticos también. Pero como les adelantaba, derecho a la vida, uno de los nudos más importantes que finalmente no llegó a puerto, porque aquí la comisión experta, claro, lo que está haciendo es
hacer estas observaciones al texto del Consejo Constitucional, observaciones que, claro, desde el oficialismo dicen que derecho a la vida del quien está por nacer. La ley protege la vida del quien está por nacer, dice textual esta norma. Desde el oficialismo dicen que eso podría derogar el aborto en 3 causales. Desde la oposición hay algunos que aseguran fuera de cámaras eso, sin embargo, ahí hay diferencias también dentro de la propia oposición. Desde la derecha presentaron algunas alternativas al quien está por nacer y desde el oficialismo querían derogarlo. Finalmente nada logró estos anhelados 14 de 24 votos, estos 3/5 del pleno de la comisión experta, y finalmente quedaría esta redacción del quién está por nacer, lo que fue aprobado en el Consejo Constitucional. O sea, y ese finalmente podría ser la observación redacción pasó. que vamos también en el texto que llegará al plebiscito del 17 de diciembre. Pasemos a escuchar algunas de las palabras que se refirieron a este importante nudo aquí en la comisión experta. Que no solo queda el quién, queda también la norma que dice que niño es toda persona, o sea, es todo ser humano menor de 18 años. Creo que esas normas combinadas constituyen no solo un retroceso con la Constitución vigente en respecto al aborto, sino que también constituyen una amenaza grave a la ley de aborto de 3 causales. A mí, ojalá que el Pleno arregle esto, pero cada día quedan menos instancias. Yo siento que aquí los derechos de las mujeres y de las niñas, sobre todo de las niñas, que han sido violadas y que tienen derecho a acceder a un aborto en un consenso que llegamos como sociedad, está en riesgo. Yo fui uno de los comisionados que impulsó volver al texto de la Constitución vigente, por una razón política, pero tengo la convicción jurídica y constitucional que no hay ninguna razón para sostener que la legislación vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo vaya a sufrir, por el hecho de aprobarse esta norma, ninguna modificación. Por lo tanto, a mí me parece que las declaraciones que intentan confundir a la opinión pública buscan impulsar una línea política de cara al plebiscito, de la cual yo discrepo. Matías, aquí la verdad es que la jornada está con café, con pancitos, incluso con consomés, porque como les decía, esto va a ser hasta muy tarde, pero aquí vamos a estar, por supuesto, minuto a minuto siguiendo las votaciones de la comisión experta, que recordemos que este lunes ya estas observaciones que hace la comisión experta y que se aprueben por esos anhelados 14 votos, este lunes deberán también pasar por el Pleno del Consejo Constitucional, quienes finalmente tienen la última palabra porque fueron el órgano elegido democráticamente por la ciudadanía. No vamos ya, me informan, en el capítulo 6 de 18. Van bastante rápido, además ya vienen capítulos un poco más técnicos, por ejemplo, Banco Central, la Contraloría, que tienen menos observaciones que, por ejemplo, el de Derechos Sociales, ¿no es cierto? Josefina, ahí estamos viendo entonces los aspectos que es un tercio, no queda tampoco, te noto muy optimista, pero por lo menos hay consomé. Y Constanza y Marco ahí pusieron cara de que a nosotros no nos daban consomé en la convención cuando nos quedábamos hasta tan tarde. Pero vamos a ver si todo esto se llega a buen puerto y nos vamos a quedar, Josefa, aquí en la mesa conversando sobre, por ejemplo, el punto del quién está por nacer, el qué está por nacer, qué es lo que queda, qué es lo que verá, y para entenderlo un poquitito mejor. Te agradecemos mucho haber despachado. Sabemos que tienes que volver ahí a no perder mirada porque esto es técnico, difícil y no hay que tropezar para después contarnos qué es lo que ocurre. Que te vaya muy bien y muchas gracias. Buenas noches. Chao, José. Buenas noches, que estén bien. A ver, tú te quedaste con la palabra y bueno, y retomemos lo que dice Josefa ahí, porque el gran nudo probablemente fue el tema del eventual, o el tema del aborto, el tema de la vida, el derecho a la vida, que para algunos eventualmente si se aprueba como está en el Consejo, puede impedir que continúe operando en Chile el aborto en 3 causales como ya está aprobado. Otros dicen que no. A ver, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo está quedando? Sí, yo primero quizás para cerrar la idea antes de irnos con Josefa, es que la democracia no es a la carta, Marco. O sea, la democracia tiene que funcionar cuando uno gana y cuando uno pierde. Y en ese contexto, yo entiendo que al Partido Comunista no le gusta la composición actual del Consejo, pero ese fue el ejercicio democrático que se realizó. Entonces, a mí me llama la atención
o quizás no me llama tanto la atención ya a esta altura, de que particularmente el Partido Comunista y el sector de Aprodignidad siempre hayan estado en contra de nominaciones, por ejemplo, de expertos y este tipo de comisiones como la que se armó ahora para redactar el anteproyecto, pero que ahora lo defiendan porque les gusta más la redacción de ese texto versus el ejercicio o quienes están ahí por voto popular. Entonces, acá parece que no importa mucho el tema del voto. Este gato caza ratones. Claro, entonces, yo creo que... Es pragmatismo. No, pues está No, es perfecto, solo está pragmatismo. perfecto, pero... No, pero me prefiero parece- que termine la opinión. pero me parece que, de todas maneras, a ver, yo particularmente, en mi opinión, yo nunca estuve de acuerdo con el tema de los expertos, ¿ya? Pero tampoco me parecía mal, por ejemplo, que hubiera una comisión que asesorara al Congreso y que le hiciera una propuesta, por ejemplo, de nueva constitución o de reforma constitucional. Pero otra cosa distinta es cambiarse la chaqueta cada vez que en la práctica a uno no le conviene el resultado. Ahora, si quiere, No, voy con lo Marco del te va derecho a a la vida. responder Ah, ya. eso. Marco quiere responder eso y después vamos a lo del derecho a la vida. ¿Te parece? Nosotros fuimos partícipes en el inicio de este segundo proceso constituyente de un mecanismo de representación que no fuera equivalente al del Senado, es decir, 50 personas nos parecía que no era representativo a plenitud, digamos, de las fuerzas políticas a nivel nacional a propósito de las ponderaciones distintas por región. Nos parecía que idealmente tenía que ser un proceso donde fueran todas electas y electos. Siempre estuvimos por la paridad de género, paridad que está descartada bajo la actual influencia mayoritaria. La salida, claro, porque la paridad de género, lo hecho, es real cuando es paridad de salida, cuando es promocional no. Y lo que está haciendo la derecha es, digamos, impedir que sea una paridad de salida. En general nos parecía un estándar, pero concurrimos a este proceso y hemos acatado y hemos participado de las reglas del juego. O sea, yo no veo... Uno debate, plantea puntos de vista, si se impone una mayoría respecto de otra, es un debate, pero nosotros, nadie podría cuestionar que el Partido Comunista ha actuado conforme a las reglas del juego. Y es más, si tú me preguntas a mí, el que el texto constitucional esté definido en términos de una lógica habilitante, para este periodo y bajo las actuales circunstancias era mucho más razonable. Pero lo que está prevaleciendo es una lógica, quiero insistir, integrista, donde no se incluye, sino que se integran visiones y se subsumen unas respecto de otras. Y eso está quedando reflejado en el carácter del Estado, en el sistema político. Eliminar las contribuciones es prehistórico. Eso entiendo que... Al revés, pero... A ver, es más prehistórico, no, o sea, el No, impuesto al patrimonio que otra cosa, No. pero me parece, Vamos que al es derecho a la vida, debatible, a ¿no? ver. Es debatible el tema, pero decir que es prehistórico, cada vez que a uno no le gusta algo... No, sin duda, sin duda que es un problema. O sea, el 70% de las comunas más pobres dependen de las contribuciones. Pero es que si no se trata de eso. Sí, no, sí, No, de eso no, se no, trata. no, no se se trata trata, de un no, problema no de se- equidad e igualdad, po. No, pues, precisamente por lo mismo está bien, creo yo, tener el debate, ¿ya? Desde la perspectiva de entender de que las contribuciones son justas o la lógica es de que las contribuciones son un mecanismo de financiamiento de las municipalidades. Porque al Ya. final reconozcamos eso. ¿Cómo ¿no? lo financias entonces? No está bien, pero es que Sí, yo creo que eso... eso hay que respondérselo a la ciudadanía. ¿Tú eres partidario de que se eliminen las A mí contribuciones? me parece, por lo menos, que las contribuciones en la práctica es un impuesto al patrimonio que lo que busca es financiar a las municipalidades, pero es un mecanismo de financiamiento de las municipalidades, no es un impuesto que se aplique o que se meta dentro de lo que significan los estándares de justicia. Entonces, desde ese punto de vista, yo por lo menos no estoy de acuerdo con las contribuciones. Ahora, que sea una materia constitucional o no sea una materia constitucional, yo creo que no es una materia constitucional. Sin embargo, creo que este debate respecto a las contribuciones ha sido positivo porque al menos se ha debatido este tema. Una cuestión que parecía que era obvio, en realidad pareciera que no es tan obvio, ¿no? Bueno, ahí se consiguió ahora en la comisión experta, se probó la observación a esa medida. O sea, si se le hiciera caso a la comisión experta de lo que han hecho hoy, se eliminaría del proyecto, otra cosa es lo que va a pasar Ya. en el Consejo, Por se eso, eliminaría. yo creo que ahí tengo mi posición respecto, yo no estoy de acuerdo, pero creo que es un debate, o sea, que me parece que es razonable que se haya debatido. Ahora, no me parece que sea un tema constitucional, no creo que sea un tema El constitucional. problema no está en debatir, si se puede debatir cualquier cosa. Si la pregunta es cuál es la posición que uno adopta No, por eso. frente a una materia tan sentida desde el punto de vista del financiamiento social.
Si estamos hablando de eso, el per cápita de una, si la plata no se la el per cápita de robaran una municipalidad respecto de otra, y no se la pasaran a las una fundaciones de diferencia los brutal. amigos, chuta, esa plata podría estar mejor invertida en las municipalidades. Si fuera por eso, No, por eso. o sea, la derecha tiene un cúmulo historial de corrupción. Por eso, entonces si Ya, pero elimináramos vamos al tema constitucional. si elimináramos burocracia estatal, si le quitáramos grasa al Estado, si dejáramos en la práctica de robarnos la plata Puros eslogan. o entregar plata a pensiones de gracia por los estallidos, Puros eslogan. yo creo que por lo menos esa platita, si se fuera a la municipalidad, estaría mejor, A ver, mejor, vamos- mejor invertida. O sea, en mi opinión, el Estado requiere fortalecerse. Es cuestión de ver la CONPIN y ver las respuestas tardías que se tienen en materia de salud laboral. Y es porque el Estado no se fortalece. Sí, pregúntale a la Constanza, gente si cree eso. ¿qué te parece que vamos a uno de los temas que ha sido el más peleagudo, nos decía Josefa, y tiene que ver con el derecho a la vida? Y había distintas posturas. Pues recordemos de qué se trata el ejercicio que está haciendo hoy el comité de expertos, porque puede ser medio confuso, qué es lo que se sacó, qué es lo que se puso. Venía el proyecto ya aprobado por el Consejo, donde en esta materia establecía el que se respeta o se consagra el derecho a la vida de quien está por nacer. ¿No es así? No es tan así. Si quieres, puedo Ya. hacer un... El quién y... Bueno, dale. No, a ver, la Constitución vigente establece, primero, que la Constitución asegura a todas las personas el Sí. derecho a la vida, la integridad física y psíquica, y inmediatamente, en el inciso segundo, dice, la ley protege la vida del que está por nacer. Del que está. Y este Del lo que cambia por está. el quién. Sí, pero mantiene la misma lógica en términos de decir, la ley protege la vida de quien está por nacer. Pero mantiene el concepto de la ley, de que no es la Constitución finalmente lo que lo hace, sino que es la Constitución la que mandata al legislador a protegerlo. Entonces, esto independiente de mi posición personal, yo estoy en contra del aborto. ¿Incluso los tres causales? Yo estoy en contra del aborto, sí. Si yo hubiera tenido que votar, hubiera sido parlamentaria por el aborto en tres causales, yo habría votado en contra del aborto en tres Las causales. tres. Las tres causales. Sí, ya. Sí. Pero habría votado en contra de la ley de aborto. Ahora, dicho lo anterior, yo creo, esto al menos es mi posición quizás más como constitucionalista, por eso digo una cosa es lo que finalmente lo que uno piensa y lo otro es cómo quedó redactado. Desde mi punto de vista, la ley protege, o sea, en la ley de aborto en tres causales está permitida con la Constitución vigente, que establece que la ley protege la vida del que está por nacer. ¿Del qué está por nacer? Del que está por nacer. Yo creo que cambiarlo por quién está por nacer no hace la diferencia, pero fundamentalmente por la primera parte, que es que la Constitución mandata al legislador esa decisión. Entonces, si tú me preguntas si, por ejemplo, se podría, comillas, avanzar hacia un aborto libre con esta nomenclatura, desde mi punto de vista creo que sí es así. ¿Por qué? Porque la Constitución le da al legislador finalmente el poder de decisión. Marco, no veo que se vea alterado. La derecha de Chile Vamos intentó hacer algo intermedio respecto de la propuesta de republicanos, algo intermedio y dejarlo como está la Constitución vigente. Pero el oficialismo lo votó en contra. Votó en contra esta noche. ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué no apoya esta posibilidad de unirse con la derecha tradicional versus la propuesta del Partido Republicano? Eso políticamente uno se pierde de repente. Desconozco cuál es la motivación del haber votado en contra, pero, a ver, y quiero partir haciendo una reflexión. A mí me parece que la interrupción del embarazo en tres causales es un avance civilizatorio. Tiene que ver con reconocer los derechos de las mujeres. No veo por qué, o sea, es dramático que una mujer que ha sido violada esté obligada a tener un hijo. Podría tenerlo, si así lo estima, pero obligarla creo que no se condice con la dignidad de las mujeres. Es una opción, pero no una obligación. Y creo que en eso la interrupción del embarazo en tres causales... Y es una ley de la República hoy día, a tu juicio, con la propuesta que está, que salió del Consejo, ¿corre peligro esa ley? Yo creo que corre peligro porque personifica. El quién está personificando. Y creo que el consejero que hace un ratito, el experto habló, Pavés, dio una explicación bien confusa para justificar su indicación. Y luego dice que no ve que haya ninguna amenaza a la interrupción del embarazo en tres causales. Yo creo que esa norma en particular es profundamente antipopular. Es contraria al sentido común de las personas. Y no se trata de que las personas tengan lógicas abortistas. No, o sea, es simplemente dignidad y derechos en la condición de mujeres.
Y creo que está amenazado. O sea, hoy día Republicanos puede decir, o la UDI, que no va a apelar al Tribunal Constitucional en el futuro si se aprueba la norma, si es que eventualmente se aprobara la Constitución, el proyecto constitucional, pero es de seguro que harían Si se modificara esa un norma, intento por derogar. Si se modificara esa norma, ¿cuáles otras bastarían para que ustedes se sumaran a votar a favor en diciembre? Yo creo que lo primero es que la principal responsabilidad para llegar a acuerdos es de republicanos. Tienen una mayoría... 44% del Consejo. A todo evento. Les permite vetar, les permite con sumatoria de Chile Vamos aprobar. Desafortunadamente, lo que ha prevalecido es una constitución a obra y semejanza al pensamiento de Kast. Pero eso no es verdad, Marco. Ahora. La Convención de Venecia te acaba de decir. Sí, pero déjame terminar porque es feo estar interrumpiendo. Es feo estar interrumpiendo. Pero que no es Es feo, cierto. es Tú feo. sabes que no es cierto. Me dice usted por qué. Termine Marco y me dice por qué no. Ahora, el problema está en que lo que se alteró desde el borrador de la Comisión de Expertos hacia el Consejo Constitucional fue la racionalidad. O sea, en salud se descarta la solidaridad y se habla de alternativas entre sistemas y no entre prestadores. Se aprueba ahora la norma que suprime la anulación de las contribuciones. Hay que ver qué pasa en el Consejo Constitucional. Se aprueba una norma que habilita la liberación de criminales de lesa humanidad. Entonces, el estándar democrático, en mi opinión, está bien amenazado. Entonces, la lectura es global, porque yo puedo tener desavenencias y ser contrario a normas en particular, pero es el resultado, en términos globales, el que tiene que guiar una posición. Y nosotros lo vamos a hacer de esa manera. O sea, vamos a agotar esfuerzos por llegar a acuerdo. Constanza, y hemos agotado esfuerzos. Para terminar, porque estamos pasaditos, incluso un minutito de la hora, ¿a ti te parece que lo que está quedando o lo que salió del Consejo es a semejanza absoluta del pensamiento de Kast? Que lo estoy citando aquí al ex convencional Barraza. Tú dijiste que no. O sea, no solamente por lo que yo pienso, de hecho lo dice una comisión, como es la Comisión de Venecia, que estuvo presente en el proceso constitucional versión 1 y tuvo todas las críticas de una manera bien elocuente, bien larga, en un informe bien interesante donde plantea cuáles son sus preocupaciones y respecto de este texto, la Comisión de Venecia, en todos estos temas que son complejos además, en temas como el derecho a la vida, en temas relacionados con la misma paridad. La Comisión de Venecia señala que esto finalmente es un texto equilibrado. En materia, dice además que la subsidiariedad es perfectamente compatible con el Estado social de derecho, por lo tanto, no es que lo diga yo, ni es lo que dice Marco, lo dice precisamente una comisión tan prestigiosa como es la Comisión de Venecia. Por lo tanto, yo creo que esto es un texto, al menos, yo creo que es mejor que la Constitución actual en varios aspectos y sin duda que no tiene punto de comparación con el mamarracho que salió de la Convención Constitucional. Marco Barras. Creo que el problema de fondo es que la derecha no tiene incentivos para llegar a acuerdo. Las palabras de Constanza así lo refleja. Les sirve solo les gusta la actual Constitución, que es una Constitución subsidiaria, neoliberal, y solo les sirve una Constitución más de derecha aún. Entonces, el debate que está cursando ahora es si es de extrema derecha o de derecha. Pero no si es democrática. Marco Barraza, Constanza Joven, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, Matías. En Estado Nacional Prime. Vamos a ver mañana tempranito, vamos a ver cuál es el resultado, porque hasta las 4 de la mañana van a estar los expertos votando las observaciones que van a ir nuevamente al Consejo y para ver, dependiendo del quórum que se genere, si va a ir a una comisión mixta o no. Todo esto termina el 6 de noviembre, donde se entrega el texto, es decir, absolutamente entrando ya al área chica constitucional para votar en diciembre. Muy buenas noches y gracias por venir.